fuente de información es veraz, primero yo debo darme cuenta de dónde estoy compartiendo información o de dónde me está llegando la información. Porque, por ejemplo, y estaba viendo eso en un reportaje, que lamentablemente las personas, como son mayormente estafadas, es a través de mensajes de trabajo, de por ejemplo, eh, y eso me ha llegado a mí un montón de veces, de tenemos referencias laborales tuyas muy buenas, accede al siguiente enlace porque queremos contratarte, estamos generando un sueldo de 800 a $1,300 por día, da clic en el siguiente enlace, como les decía. Las personas, muchas veces ilusionadas desde este punto de vista de trabajo o por el sueldo, ingresan esos enlaces y pueden ser ahí estafadas. Entonces yo me tengo que preguntar primerito, a ver, ¿quién me está enviando este mensaje? Es un número desconocido. Entonces, ¿es un número desconocido de Ecuador? No, porque me llega un más 81 que me parece que es de Australia, creo que es. Entonces, ahí yo me tengo que preguntar, ¿quién en Australia, que no conozco absolutamente nadie, podría estar interesado en contratarme, que le hayan llegado referencias mías? Entonces, no, ahí lo más adecuado y como incluso las compañías mismas recomiendan, es no responder y bloquear esos números, porque tienen todas las alarmas de ser una estafa. De igual manera, lo que ocurre con las cadenas de WhatsApp, que por ejemplo esto vivimos mucho en pandemia, donde salían que encontraron X cantidad de muertos, comparte la noticia porque no la quieren decir y esto es en contra de tal cosa, bla, 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 pero nunca había un responsable. Entonces, esto genera noticias falsas y muchas veces las personas terminan cayendo o bien en desinformación o bien estafados o tal vez en muchos otros elementos peores. Por ende, necesitamos saber en esta época de gran información que tenemos, que nos llega información de todo lado, de redes sociales, de periódicos, de medios de comunicación, del propio Internet, debemos saber qué información deba creer y cuál no debo creer. Entonces, para yo poder saber o poder decir que es una fuente acreditable o creíble, debo saber qué información me están dando, si estos datos son precisos, es decir, si hicieron estudios, si hicieron investigaciones, o simplemente estoy hablando desde la opinión de yo creo que a Ecuador no le afecta tanto los cortes de energía, o yo creo que se ha perdido millones. No, una información creíble y adecuada debe darme con estadísticas, por decir, los ecuatorianos han perdido 3.8 millones de dólares en ingresos por los cortes de energía o los negocios han reducido en un 20% sus ventas. De igual forma, los resultados que me dé deben ser imparciales. Simplemente a mí me informan de resultados, más no es que me dan, por así decirlo, en qué creer o me dan una sugerencia o algún tipo de convencimiento. Y de igual forma, me deben evidenciar en qué están informándose ellos para poder decir uno u otro criterio. Entonces, como principales características para saber o determinar esto, tenemos la autoridad, es decir, quién está diciendo estos resultados. Si yo, por ejemplo, como les decía en lo de argumentación, si yo digo algo de medicina, muy probablemente tal vez lo vaya a decir mal, porque yo no tengo conocimientos o formación sobre medicina. Entonces, si por ejemplo alguien les dice, no, tómate una témpera que a mí también me dolía la cabeza y yo me curé con eso. Ahí la pregunta sería, ¿tú eres doctor como para saber que realmente mi dolor de cabeza no es nada más allá que un dolor de cabeza? Porque qué tal si yo tengo, vayámonos de un caso extremo, un tumor y me duele la cabeza, pero por tomarme las pastillas que me recomendaron amigos, familiares, yo oculto ese dolor y no me voy rápido al médico. Entonces, por eso es que es la importancia de acudir al médico, incluso por los dolores pequeños. O de igual forma, lo que muchas a veces hacemos, lo que les decía. A mí me funcionó esto, tú también haz esto, o no. A mí, X youtuber, X persona famosa me dijo que tal fuente para ahorrar es la mejor. Y terminamos cayendo en estafas piramidales y demás. Entonces, debo ver si la persona que recomienda X cosa es una autoridad. Entonces, de igual forma, por decir, en lo que fue las votaciones, si una encuestadora reconocida o un canal de televisión establecido mencionaba que había una tendencia por X o Y
pregunta, ahí sí yo podría creer porque ellos son una autoridad para hablar. Pero si es únicamente mi vecino, si es únicamente un posteo en Facebook de un perfil falso que ni siquiera tiene foto, pues básicamente así esa información, por así decirlo, llegue a ser verdad, no tiene la credibilidad desde el punto de vista de autoridad como para que yo me pueda creer esa noticia. La segunda tiene que ver con la evidencia y la referencia, lo que les decía. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, señores estudiantes, tendrán cuidado porque el día de mañana va a pegar un aguacero muy terrible y con eso nos vamos a inundar. Entonces ahí sería, pero a ver, profe, ¿cuáles son sus evidencias para que diga eso? No, no, es que eso yo lo soñé. Entonces, básicamente no tengo ninguna referencia. Pero si en cambio yo les digo, ah, sí, es que mi referencia es que la CNN, a través de su programa de meteorología, ellos mencionaron que hay fuertes nubarrones acercándose al Ecuador y que eso va a generar una tempestad y por ende va a generar fuertes lluvias. Entonces, ahí yo sí tengo evidencia de lo que me estoy respaldando. Me estoy respaldando incluso en una ciencia que es la meteorología y me estoy respaldando en otra autoridad que es un canal de televisión. Entonces, ahí tendrán eso en cuenta esos dos elementos de que es simplemente decir algo porque yo creo, porque yo considero, a realmente tener datos estadísticos. De igual forma, en este caso, por ejemplo, yo pudiese decir, Bukele es el mejor presidente de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque él ha tomado las decisiones que yo creo correctas. Eso no tiene ninguna evidencia. Pero si yo digo, Bukele es el mejor presidente de Latinoamérica porque es el único presidente que tiene más del 60% de aprobación de sus ciudadanos, y esto lo han medido varias encuestadoras, pues ahí está la evidencia en la propia opinión de los salvadoreños. La tercera característica tiene que ver con la imparcialidad, es decir, que los resultados que se presenten no deben tener una tendencia política o no deben tratar de persuadirme de algo oculto que yo haga. La información simplemente debe presentarse como les decía. El 60% de la población salvadoreña aprueba a Nayib Bukele como un buen presidente y nada más. Yo no es que digo, no, pero es que los salvadoreños son tontos porque no, o no saben lo que se les puede venir a largo plazo. De igual forma, yo no es que digo, esto evidencia el gran trabajo de Nayib Bukele, bla, bla, bla. Eso ya es más que nada opinión personal. No me aporta en nada dentro de lo que tenga que ver con la imparcialidad. El cuarto punto que tiene que ver para saber si estamos con una fuente confiable es la actualización. Es decir, lo que les mencionaba, la ciencia va cambiando enormemente, entonces siempre tratemos de buscar la fuente más actualizada. Si yo cojo un libro de 80 años, perdón, de 1980, muy probablemente ese libro, por ejemplo, el DSM-3, lamentablemente reconoce a la homosexualidad como una enfermedad, como un trastorno mental. Y eso es algo que incluso ya en la actualidad la OMS ha pedido perdón por haber incluido de esa forma a esta orientación sexual. Entonces, siempre va habiendo cambios, siempre va habiendo estos procesos de mejora. Entonces, si yo tengo, como les decía, un libro de medicina que es de hace 20 años y tengo uno actual donde se contradicen, el que tendría más peso es el libro que tiene más actualización, es decir, el libro más reciente. En cuanto a lamentablemente no reconocer o el compartir esta información o creernos información de fuentes confiables, tiene lamentables consecuencias. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla que a través de esta manipulación de datos es que Donald Trump logra ganar las elecciones presidenciales en ese país, así como para darnos cuenta. De igual forma, como les decía, en la época de la pandemia, lamentablemente muchas personas compartían estas supuestas medicinas mágicas que les iban a curar o a librar de todo. En el mejor de los casos, se tomaban un remedio casero que no hacía ningún efecto. Personas, me parece que era en Puerto Viejo, es que estaban tomando cloro, algún componente de cloro. Algunas personas quedaron lamentablemente ciegas de por vida, otros quedaron con un daño renal muy, muy fuerte. Entonces, esto lamentablemente se da
por este proceso de no saber discernir la información confiable. Entonces, sí es una habilidad que debemos tomar muy, muy en cuenta porque, como les decía, puede cambiar algo tan grande como las decisiones presidenciales de un país y afectarnos de manera tan trágica como perder lo que sería en este caso la vista o quedar con un daño renal que es irremediable. Entonces, básicamente lo que les decía, cómo ir acreditando esta información, saber quién es el autor para saber si es una autoridad o no del tema, verificar las fuentes, de dónde viene esta información, se comparte a través de WhatsApp, se comparte a través de un medio oficial, porque muchas veces también se ha hecho lamentablemente eso, de que, por ejemplo, y eso estudiantes me han compartido como para que no les programe evaluaciones, me mandan con el sello del Ministerio de Educación y es por decirles, el Ministerio de Educación por el decreto 001 menciona que el día de mañana no habrá clases en ninguno de los institutos de educación del Ecuador. Entonces ahí me pongo a ver o me pongo a revisar y no existe en ninguna de las redes. Simplemente es que tomaron el logo del Ministerio de Educación, una imagen similar y ahí ya se tergiversa la información. Entonces debo confiar siempre en eso. Buscar siempre fuentes que sean imparciales y aquí, digamos, podemos tener mayor o menor afinidad con uno u otro candidato, por ejemplo, en política o con teorías, por ejemplo, decisiones sobre el aborto, sobre la eutanasia. Tratemos de buscar siempre fuentes que no se vayan para ninguno de los dos lados. Otro punto muy importante, comparar con otras fuentes, no quedarnos con un único proceso que lo creemos, por así decirlo, absoluto, que pensamos que nunca se va a equivocar. No, la propia ciencia se ha equivocado a lo largo de la historia y como les proyecté en el video, eso se evidencia. La ciencia no pretende ser este punto, por así decirlo, que nunca se ha equivocado. La ciencia parte y reconoce mismo sus errores. La idea es siempre ir mejorando cada vez más. ¿Y cómo hacemos eso? A través de buscar información cada vez más actual. Así que es por esto que se establece este criterio de buscar fuentes de veracidad en la era digital. Como les decía, las consecuencias pueden ser muy, muy grandes, así que es una habilidad que tenemos que desarrollar enormemente.